Saludo con mucho gusto esta mañana a Víctor Alfonso Cuevas. Buenos días, Víctor. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Bueno, también está con nosotros esta mañana Sergio Camacho. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Ángel? Un gusto estar aquí y un honor en esta gran tradición, como dices, de la mesa de análisis. Al contrario, un gustazo recibirte. Mi estimado Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Con el gusto de saludarte, mi estimado Ángel. Siempre un gusto coincidir con los amigos en RR Noticias. Gracias por estar con nosotros, gracias a los cuatro. Y bueno, pues vamos a arrancar primer comentario o primer punto de debate de esta mañana. Ya está listo Chucho. Vamos a saludar a Jesús Menza Aguilar. Buenos días, Jesús. Mi querido Chucho Menza Aguilar, ¿cómo andas? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. No me veo hoy en la cámara, pero saludamos con mucho gusto a todo nuestro auditorio de RR Noticias. No te preocupes, enciende la cámara y aquí te esperamos con muchísimo gusto. No pasa absolutamente nada. Bueno, pues Chucho, aquí estamos. Vas primero al BAT y pues es una primera opinión a propósito del tema de Ayotzinapa tras las declaraciones que se dan por este grupo interdisciplinario de expertos independientes y pues el hecho de que parece que este viacrucis no acaba para los padres de familia. Sí, fíjate que efectivamente tienes razón en el comentario. Sin embargo, lo que no podemos dejar atrás en el carácter histórico es que se ocultó la verdad. Esto desde un principio. Y que de alguna manera esta investigación que se sigue dando, pues nos da la tarea de que las autoridades estén alertas justamente para ir recolectando todas estas evidencias que demostrarán los expertos internacionales que han estado muy de cerca en esta investigación. Y desde luego esto, por el último video que se ha estado analizando y que seguramente tendrán que salir recientes documentos más donde necesariamente se tendrá que ir aclarando elementos de cómo fue manipulada el escenario en esa época de la cuestión de los miembros de la Marina. Y desde luego así saldría más y más evidencias que se estaban ocultando. Gracias, Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, primer comentario de la mañana, pues es un viacrucis que no termina para los padres de familia. Indudablemente es una tragedia de grandes proporciones que, por supuesto, no debe de repetirse en la historia nacional y que debe de ser recordada con muchísimo respeto. Aquí el asunto está en que durante estos 8 años, casi 8 años desde que sucedió, pues ha habido personas que han jugado con la esperanza de los padres de los normalistas, que han utilizado el movimiento como un botín político y que precisamente en ese abuso, naturalmente lo que resulta cuando después de tanto tiempo, ya después de 3 años de esta Comisión de la Verdad y no se tienen resultados concretos, resultados que satisfagan las ambiciones de los padres de familia, pues es natural que todavía sigamos tocando el tema y preocupados por la situación en la que está la impartición de justicia en nuestro país, que es el gran tema de fondo, las grandes trabas que se presentan, los grandes problemas que tienen las fiscalías, los procesos judiciales, en fin, que al final del día, pues sí, sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero sucede todos los días con cientos y cientos de familias que no reciben la justicia que merecerían. Gracias, Víctor. Mi estimado Sergio Camacho, tu punto de vista. Bueno, pues coincido con Víctor, ¿no? Este es otro asunto que refleja el problema de impunidad, de impartición de justicia que estamos viviendo y hemos vivido históricamente en nuestro país. Es un asunto que sí comentar, el gobierno federal creó esta Comisión de la Verdad en el afán de generar respuestas inmediatas y bueno, pues han pasado, como comenta Víctor, 3 años y se sigue sin saber la verdad. Peor aún, están estos velos de la participación o que autoridades estuvieran involucradas, lo comentaba don Jesús en relación al video que recién sale a la luz, que falta que sea una información confirmada.
Y bueno, pues en medio de todo este mundo que vivimos con información, que convulsiona con información real, con información falsa, pues lo único que nos queda es la verdad, que no la conocemos, que los jóvenes no han aparecido o no han aparecido los cuerpos en su caso, y que, insisto, es un reflejo de la impunidad que se sigue viviendo en el país, donde los organismos de impartición de justicia no logran ni la investigación ni la aplicación de sanciones necesarias. Gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, tu punto de vista. Lamentablemente en nuestro país sucede una tradición dolorosa, estimado Ángel, con relación a las verdades históricas, porque se dice que quieres que algo nunca se sepa, entonces crea una fiscalía especializada, una comisión legislativa de la verdad, porque más allá del trabajo notable que ha tenido el grupo que integra los trabajos interdisciplinarios con expertas y expertos independientes, seguimos estancados en una constante manera de conducirse de este gobierno, refugiándose en las excusas por un nebuloso pasado, pero que hoy constitucional y moralmente está obligado a ofrecer respuestas y resultados el día de hoy. ¿Y qué es lo que sucede? Yo quisiera darle voz y compartir lo que ayer declara uno de los padres de uno de los 43 desaparecidos. Él dice, el señor Navarrete, que el presidente debe dejar las mañaneras y enfocarse en los compromisos que ha tenido con el pueblo. A él le da coraje que las instituciones del gobierno federal sigan guardando información. Bien, muchas gracias, Juan Luis. 7:44 más del contexto esta mañana. En septiembre del 2020, el subsecretario Alejandro Encinas daba a conocer que la verdad histórica había colapsado al hacer un recuento de los trabajos realizados para esclarecer el caso. Este lunes, el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes presentó su tercer informe. En él destaca que se simularon investigaciones y se involucra elementos del ejército mexicano. Dicho informe se basa en documentos del CISEN, Sedena y también en el trabajo de la Unidad Especial de Investigación del caso Ayotzinapa. Tras dicho informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que giró la instrucción de que se investigue a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo. En tanto, familiares de los estudiantes desaparecidos han cuestionado la falta de información para llegar al esclarecimiento del caso. ¿Qué fue lo que pasó y cómo se dieron los hechos? ¿Cuáles fueron las causas y los motivos? ¿Se llegará algún día a una verdad histórica? Y esa probablemente es la gran pregunta que nos deja Tere Garay, nuestra directora de noticias, a quien le agradecemos las cápsulas de contexto. ¿Algún día llegaremos a entender qué fue lo que pasó precisamente ahí en Ayotzinapa? ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay, de acuerdo a especialistas, pues al menos un par de hipótesis, pero pues todo redunda en el hecho de que las autoridades primero municipales, luego estatales y luego la autoridad federal dejaron pasar este tema. Sabemos que el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ya venía pues, obviamente muy cuestionado por diversos temas, nunca saldría al 100% de este tema, del asunto Ayotzinapa, que sería pues la piedra de toque para el descenso en la popularidad y también pues para alegar un fracaso sexenal en el caso del revolucionario institucional. ¿O tú cómo lo ves, Jesús Méndez Aguilar? Pues mira, a tu apreciación de comentario, no es sencillo, desde luego, el proceso que se está llevando a cabo en este sentido. ¿Por qué razón? Porque las aristas, si tú observas, son difíciles todas. Es decir, tampoco podemos ser irresponsables, decir que se está jugando como botín político. Se me hace, y penoso decirlo, que es ocioso, por decirlo menos. Entonces, la justicia es ciega, la verdad tendrá que salir a la postre. Sí, las familiares pues están empeñados y deben de seguir empeñados en la aparición o bien de cuerpos o bien de jóvenes con vida. Es dolorosa, sin embargo, estas comisiones internacionales han venido a dar mucha fortaleza a toda la investigación que se viene llevando a partir de, imagínate nada más, del expediente de más de 1 millón de fojas
que no es sencillo leerse de la noche a la mañana. Entonces, luego la justicia, dicen, se es ciega, pues tendremos que observar justamente cuando ya se dé la justicia en su magnitud específica en el trato de este tema de Ayotzinapa. Gracias, Jesús. En una cosa estoy de acuerdo contigo, o sea, pues si no ha sido por esta comisión, todavía nos hubieran querido endilgar el hecho de la famosa verdad histórica y entonces, pues para algo ha servido a final de cuentas esta comisión, para develar todas las estratagemas y toda esta tergiversación de la verdad en la que se empeñó la anterior administración. Es decir, por supuesto, moverle todos los datos a la verdad para tratar de darle carpetazo rápido al asunto y que los papás de estos muchachos dejaran de estar dando lata, como alguno de los funcionarios dijo en algún momento. Pero ¿tú qué opinas, Víctor Alfonso Cuevas? A mí me parece, mi estimado Ángel, que un asunto que no debemos de olvidar es que los dos autores intelectuales del delito en contra de los 43 normalistas están en prisión, que José Luis Abarca y su esposa, quienes en ese momento fueron los actores políticos responsables, pues por lo menos de generar las condiciones para que el crimen se pudiera cometer. Sí, pero no son los autores intelectuales, Víctor. No tergiversemos las cosas ahí, por favor. Pero al final del día son los señalados y se encuentran detenidos y se encuentran procesados, sentenciados. Y el punto con esto está pues en que de alguna u otra manera las dinámicas que se han seguido por el grupo interdisciplinario van orientados hacia determinar el destino de los 43 estudiantes. Pero en ese caso particular, el hecho de tener a estas dos personas sentenciadas y en prisión, pues es parte de la dinámica del cómo al final del día las instituciones imperfectas pudieron alcanzar a dar algunas luces de resultados y que en ese sentido, pues sí, el proceso doloroso y complicado que se ha vivido durante todos estos años debe de llegar en algún momento a buen puerto, a buen destino. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, preguntarte, lo digo, a final de cuentas, esta comisión ha servido en principio para establecer que en el sexenio anterior hubo toda una sarta de mentiras y una intención de tergiversar los hechos. Sí, claro, Ángel, esta creación, como lo dices, ha mantenido la esperanza en los familiares, la expectativa en la población mexicana en general de conocer la verdad y vamos, y también ahorita que decías, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo social, político? Porque estamos hablando de una región olvidada de nuestro país, de estos sectores, de estas zonas donde la desigualdad, bueno, pues evidentemente ha generado un movimiento social. Hace algunas semanas platicábamos de la agresión de los normalistas en la caseta de hace algunos meses, y vamos, y parece que ahí tampoco se ha esclarecido la agresión. Entonces, el asunto es que se sigue velando de una manera muy poco fuerte en términos de hacer justicia, en cuanto a saber cuáles fueron los motivos, quiénes son los responsables y sobre todo para dar tranquilidad a los padres dónde están los cuerpos de estos jóvenes. Y desafortunadamente es porque perdemos nuestra capacidad de asombrarnos, ¿no? En esta semana sucede esta masacre en Sirapecuaro, hace una semana también hablamos del tema de los migrantes y los abandonados en esta caja en la carretera. Entonces, la delincuencia organizada, el crimen en general y la falta de procuración e impartición de justicia tiene rebasado nuestro país. Gracias, Sergio. Y bueno, Juan Luis Íñiguez, la comisión a final de cuentas ha servido para poner en evidencia la intención de las autoridades del sexenio anterior de pues encontrar una verdad o una solución rapidita al asunto y darle carpetazo y archivarlo. Sí, Ángel, estoy de acuerdo. Los propios padres han hecho suyas estos esfuerzos, estos trabajos que esta comisión ha realizado. Pero hablemos un poquito del lucro político, ya que se ha mencionado por uno de los compañeros, particularmente don Jesús. Miren, es muy claro, desde el primer minuto cuando esto fue de conocimiento público, es decir, la lamentable desaparición de los 43 estudiantes, Morena inmediatamente adaptó y adoptó en su estrategia el grito en todas las plazas públicas:
de la ya conocida frase, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ese pregón que hoy en los hechos debiera de ser una realidad, una verdadera empatía con el sufrimiento de los familiares y los amigos de los normalistas, porque hoy vemos que los resultados son nulos, no los hay. Y Morena, pues que se ha convertido en un movimiento temporal de cachavotos, no ha sabido reivindicar ningún tema que lastime a los mexicanos. Sí, claro, nos faltan 43, pero por la ineptitud, la arrogancia, la impunidad y la corrupción que imperan en este gobierno, también nos faltan 3,127 mujeres víctimas de feminicidio y más de 117,000 por homicidio doloso. Bien, muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Son ahora las 7:53. Hablamos del tema Ayotzinapa, hablamos de las conclusiones de este grupo de expertos internacionales que dan a conocer esta misma semana, y aquí se los platicábamos en RR Noticias, cómo es que hay evidencia ya, pues lo sospechábamos, pero se confirmó en las resoluciones de este grupo que pues funcionarios de la anterior administración buscaron tergiversar los hechos para tratar de darle solidez a esta hipótesis que decía el anterior procurador Jesús Murillo Caram de la famosa verdad histórica, cosa que pues ahora se les cayó. Ahora, la pregunta es, pues ya se confirmó lo que muchos sospechábamos, que le metieron mano a estas evidencias e inclusive fueron muy probablemente capaces hasta de manipular cuerpos para pues sustraerlos de algún otro lugar donde los tenían, quemarlos en este basurero y asegurar que ahí se había llevado a cabo esta masacre. El gran punto es, pues entonces hay responsables de mover evidencia y hay responsables de diversos delitos de la administración anterior. ¿Qué va a pasar con esos funcionarios? Te lo pregunto, Jesús Méndez Aguilar. Bueno, pues indudablemente que sabida la verdad y salidos todos los elementos necesarios para poder hacer una acusación en lo más pronto posible es lo que se puede dar como resultado. Sin embargo, fíjate que doblemente irresponsable decir que en este caso hay lucro. A mí me parece súper irresponsable este comentario, porque si bien es cierto, el pregón, vivos se los llevaron, vivos los queremos, pues era lo menos que podía hacer el pueblo de México y las autoridades que fueran. De tal manera que entonces esto es necesario y es vital que se establezca la verdad específica de qué fue lo que aconteció. Porque si bien es cierto, dentro de este proceso de más de 1 millón de focas, imagínate que no conocemos las declaraciones de Luis Abarca y esposa. Entonces, como elementos que fueron ahí puestos de manera inmediata para darle una salida. Entonces, yo como conclusión diría que específicamente esta comisión para mí ha sido fundamental y sobre todo porque han integrado al aspecto internacional, que si bien es cierto, son los más avesados en este sentido. Y gracias, Jesús. Preguntarte, Víctor Alfonso Cuevas, ¿hay funcionarios de la administración anterior que evidentemente tenían una responsabilidad en mantener lo más inmaculada posible esta investigación e hicieron todo lo contrario? ¿Nada para ellos? Definitivamente, mi estimado Ángel, creo que hay muchísimos sujetos responsables, hay muchísimas personas que deberían de presentarse ante la justicia para rendir cuentas. Y quizá la parte más desagradable del proceso que se ha vivido durante estos 3 años es que no ha sucedido nada en ese tenor. Es decir, nadie de los responsables de la investigación, por lo menos de los altos mandos, pues ha sido llamado a rendir cuentas, a declarar, a aclarar cuáles son las situaciones que llevaron a todo este tan intrincado proceso que se vivió. Y pues por supuesto, creo que coincido con Sergio Camacho cuando mencionaba que es el asunto de la impunidad y cómo el sistema de justicia en nuestro país se maneja lamentablemente y por el que poco hemos hecho para rescatarlo y por solucionarlo por muchísimos años. Y aquí, sobre lo que comenta Juan Luis, yo coincido completamente. Creo que en algún momento se utilizó como botín político y que pues después ya no se dieron los resultados necesarios. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, ¿hay
responsabilidades en funcionarios de la administración anterior. Está claro que manipularon datos y evidencia para construir una verdad histórica, dicen ellos. Hay que ir por ellos. Claro, claro, Ángel, y precisamente son estos problemas, ¿no? de impunidad que han comentado en esta mesa, ¿no? Parece que la justicia que termina siendo, y desafortunadamente, discrecional, y sobre todo, bueno, pues con tintes políticos, ¿no? Ahorita que hablan todos de lo desafortunado que ha sido politizar este tema, como se politizan muchos temas en nuestro país, lo desafortunado es que no tenemos respuestas, que no hay responsables, y precisamente cuando no hay responsables, cuando hay una aplicación de la justicia correcta y expedita, bueno, pues se vuelve un clima que hace proclive al crimen, a la impunidad. Entonces es algo muy desafortunado. Comentaba que perdemos nuestra capacidad de asombrarnos cada vez que suceden que estos eventos tan desafortunados, pero qué bueno que después de 8 años no se quita el dedo del renglón, que se creó hace 3 esta Comisión de la Verdad, pero qué desafortunado que han pasado 3 años de esta Comisión de la Verdad, 8 años, y seguimos refiriéndonos a la verdad histórica que desafortunadamente, y como dices, por un tema de taparle el ojo al macho, generaron en aquel momento, en aquella administración. Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, preguntártelo también, y los responsables de hacer esta desaseada y aparte dolosa investigación. Sí, claro, hay que hablar claramente de esta situación. ¿Quieren pasar entonces del pregón a los hechos? Bueno, perfecto. Vamos a recordar entonces que el secretario de Marina del actual gobierno fue comandante naval en Guerrero en el sexenio anterior. Así que ya estarían en este momento pidiéndole al secretario toda la información de este tristísimo caso. Si quieren pasar entonces del pregón a los hechos. También los padres de familia han dicho que quieren la presencia de Enrique Peña Nieto declarando sobre este caso. Aquí la pregunta será para nuestro auditorio. ¿Creen ustedes que López Obrador va a mover un dedo para romper el pacto con Peña Nieto? Es una pregunta que va a quedar para el análisis esta semana. Gracias, mi estimado Juan Luis. Vamos a ronda final, ronda de conclusiones. Por cuestión de tiempo, 30 segundos para cada uno de ustedes. Vamos ahora contigo, mi estimado Jesús Méndez Aguilar. 30 segundos. Bueno, lo primero que yo contestaría es ¿cuál pacto? Si lo conoce Íñiguez, pues que lo diga. La otra situación, la vinculación a un proceso de colusión de autoridades es innegable. Frente a esto, se requiere la investigación a fondo porque requerimos instituciones fuertes como pudiera ser el ejército, las propias policías estatales y las propias policías municipales. Es donde tenemos que trabajar porque ya esto no puede permitirse más. Gracias, Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, 30 segundos, comentario final, mi estimado Vic. Yo confío en que en algún momento se llegue a la verdad definitiva y absoluta sobre esta situación. Hago votos porque se deje de lucrar políticamente. Estoy certero de que los esfuerzos que se han realizado tienen toda la justificación. Sin embargo, me pareciera que, así como muchos casos se han manejado en este sexenio, este asunto de los 43 normalistas de Ayotzinapa invariablemente sufre o padece de las profundas incompetencias que hay en el gobierno de la Cuarta Transformación, a quien esperemos en algún momento nos brinde no solo respuesta a esto, sino a muchos otros temas que tiene pendientes. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final. Pues igual que Víctor, confío en que sepamos la verdad, que desafortunadamente después de 8 años se sepa la verdad, pero sobre todo que se aplique la justicia. Y hablaba don Jesús de instituciones fuertes. Claro, necesitamos instituciones fuertes, pero también instituciones limpias y que tengan un trabajo que no sea discrecional, que sea claro y que sea justo, como viene de la palabra de la justicia. Porque recién vemos, y en su momento se comentará, bueno, pues como en aquel momento el procurador Murillo Karam, que es cuando ahorita dicen de comentar los nombres de quiénes serían probables responsables, Enrique Peña Nieto, Murillo Karam, Rafael Ojeda, el recién exonerado Cienfuegos,
¿cómo se va a poder llevar a esto a términos de justicia cuando vemos procesos tan desasiados como el que recientemente se vivió en la Fiscalía General de la República? Bien, muchas gracias, Sergio. Cierras la mesa esta mañana. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final. Se sabe que el próximo 12 de abril el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada de Personas va a presentar su informe. Y ya se estima que 1 de cada 3 desapariciones lamentablemente han ocurrido en lo que va de este gobierno. Ya es tiempo que no solamente los padres de los 43 que se sienten burlados y utilizados por las instituciones involucradas reciban una respuesta, se llegue a la verdad, aunque muchos pretendan reducirla a cenizas. Gracias a los 4 por estar con nosotros esta mañana. Nos encontramos dentro de 8 días y pásenla muy bien este miércoles.